Pero tiene como farmacocinética 1, 2 y 3. Ya, eso depende de la U. ¿Cachai? Ya. En mi U tú tenés farmacocinética. Es de hecho farmacocinética el primer ramo de la carrera como tal. En mi U, en Andrés Bello. Ya. Pero en otras carreras está más avanzado. De hecho está como al cuarto año. ¿Cachai? Entonces, sí, y ahí depende mucho de la línea que quiera tener la universidad para poder enseñarlo. Como el perfil de egresado que iba a tener la persona. ¿No? Sí, y también como ellos quisieron distribuir la manera de enseñarte los fármacos. Ya. ¿Cachai? Entonces, la Andrés Bello quiere partir por farmacocinética que sea como tu introducción a lo que es el mundo de los farmacéuticos como tal. ¿Cachai? Y tiene mucho sentido porque después tú, durante todos los otros ramos, lo vas a ver todo el rato. O sea, algo que te van a repetir constantemente de la farmacocinética, y son las explicaciones de por qué se da esta dosis y no otra. ¿Por qué se administra algo a tal velocidad o no? ¿Cachai? La explicación es esa y si lo viste en un principio ya puedes entenderlo para adelante. Se me ocurre una pregunta, pero va a ser para más adelante. Y no la voy a olvidar. No la voy a olvidar. Oye, Benja, y entonces, a grandes rasgos, para entender un poco, ¿tú elegiste el Andrés Bello sabiendo esto o te diste cuenta cuando entraste a la universidad? El tema de como de, más allá de solo leer la malla, sino como la intención que tiene la universidad con sus estudiantes. Bueno, me encantaría decirte que podría haber quedado a toda la universidad y elegí esta por alguna razón, pero no es así. Yeah. No es así, porque como te decía, yo en el colegio tampoco era así el más mateo, no tenía el tremendo promedio para la cuestión, entonces uno tenía que ver las opciones que podía hacer con eso, pues, ¿cachai? Y el Andrés Bello me da el puntaje y al principio igual tenía ese estigma de que tal vez, como no es la Cato, no es la Chile, igual tenéis como ese miedo de cómo va a ser. Pero después me di cuenta que el Andrés Bello, bueno, está súper bien posicionado como química y farmacia. Yeah. Entonces también me dio esa tranquilidad estando ahí. Buenísimo. Oye, y entonces la carrera en sí, para tener como primero una mirada como general. Queremos saber como cuántos años dura y como a muy grandes rasgos. Después entramos con un detalle de cada parte. Pero cómo es como la división de los años. Por ejemplo, los primeros 2 años, después el tercer año, si son 5 años. ¿Cuándo están las prácticas? Eso. Cuando hay una tesis. Para ir como una estructura y después ir como parte por parte. Ya, pues expliquemos la carrera. La carrera son 5 años y medio. Y en realidad siempre son 6 años, porque ese año y medio es como lo que te demoráis en hacer tu proyecto de título final, que te lo revisen los profes, entonces son 6 años. Se extiende todo. Sí, digamos que son 6 años. Los primeros, o sea, si vamos año por año, los primeros años son solamente clases teóricas y laboratorio. Mucho clase teórica, mucho laboratorio los primeros, yo te diría 4 años. Harto. ¿Cachai? Y tú al tercer año ya empezáis la carrera como tal. Y ahí empezáis la carrera en el sentido farmacéutico. Se ha acabado la parte de las ciencias básicas, entendiste todo lo que pasó antiguamente, la química, la física, todo ese tema. Y entráis a el uso del medicamento como tal. Ya te saliste de la parte de síntesis orgánica y todo, y empezáis con la química. Y ahí entre medio también volví a tener laboratorio, pero ya son especializados en cosmética, toxicología, tecnología farmacéutica, ¿cachai? Y en los ramos clínicos tú tenías estas prácticas que son ya del área que ya te saliste de la parte industrial, sino que es como el área de atención al paciente, por así decirlo, ¿cachai? Y ahí tenéis prácticas clínicas que en el caso del Andrés Bello tienen un hospital simulado, en donde a nosotros, por ejemplo, en el ramo de farmacia clínica, te ponen un actor, ¿cachai? Un tema en específico y tú tienes que actuar con él una simulación de cómo sería que esa persona te requiera atención farmacéutica, ¿cachai? Y puede ser en diferentes ámbitos, de repente tal vez te toca interactuar con un médico y ahí es como otro tema, ¿cachai? El conflicto que existe entre el médico y también el farmacéutico, ahí hay un choque que también te tienen que enseñar a manejar. Y eso sería como a grandes rasgos la carrera, mucho laboratorio. Después la parte más clínica, ahí tenéis como ya estas prácticas, ¿cachai? Y al final de la carrera es donde uno elige finalmente para dónde quiere ir. Y igual condiciona harto hacia donde tú apuntáis. Por ejemplo, si tú terminás haciendo una práctica en el área industrial, es muy probable que termines en esa línea porque vayas a aprender mucho estando en la industria. O si elegiste tener una práctica en la clínica, también pues ya vayas a ser farmacéutico clínico y te va a ir por esa área, ¿cachai? Hasta podéis tomar la especialidad, porque la carrera tiene especialidades. Actualmente como que se está abriendo este tema de las especialidades, y una de esas es farmacéutico clínico, ¿cachai? Entonces hay gente que le gusta mucho esa área, más que la industria, más que otras cosas, y le gusta la parte, porque por ejemplo les gusta mucho la parte de Grey's Anatomy, ¿cachai?
típico que les gusta Doctor House, ¿cachai? Entonces les gusta más eso y terminan tomando esa opción más clínica, ¿cachai? De tratar con personas más que con procesos industriales. Perfecto. ¿Y en tu caso cuál elegiste? Ya, es que a mí me pasó que yo odié la parte clínica toda la carrera. La odié. No me gustaba. No sé si fue porque los profes tuve problemas o porque no me llamaba la atención, pero la odié. Y llegué a la parte final y dije, ya sé que voy a postular al internado clínico. A ver si es que resulta. Masoquismo. Sí, así, bueno, es que es un área así, bien masoquista porque es duro, pues, ¿cachai? Tenés que enfrentarte a enfermeras y médicos y ellos, yo creo que están conversados con ellos y tienen como... Son duros para tratarse cuando no saben de conocimiento, cuando están medio flojos, se suben y se bajan, pues, ¿cachai? Entonces sí, era como bien masoquista la idea. Y ya, pues, se hizo la entrevista y quedé. Y yo dije, ya, onda, me puse a ver Doctor House, todo lado, porque dije, ya, me voy a morir en modo clínico. Era el tema de las vacunas y yo no estaba vacunado con todas las dosis. Entonces van y me llaman y me dicen, oye, Benja, ¿sabes qué? Por tema de que no tenéis todas las dosis, te vamos a sacar del internado clínico. Oh, y dije, cagué, me quedé sin práctica, ¿qué voy a hacer? Ya estaba como súper enfocado en que ya me voy por esa área y esto es lo mío. Y como tenía conversado con un profe antes como hartas cosas, el güey me dijo, ¿sabes qué? Te tengo una práctica que tiene que ver con investigar células para hacer un estudio a nivel del ISP. Y dije, puta, ya, pues, démosle. Y ya, pues, y ahí tomé mi práctica, que fue 3 meses en el Instituto de Salud Pública, en el ISP, como investigando toda la normativa de bioequivalencia. Y después 3 meses en un laboratorio de control de calidad externo, donde fui a hacer como, en la práctica, ver ese tema de las células, ¿cachai? De permeabilidad intestinal. Y ahora estoy en esa área, pues. Ahora ese es como me quedé con eso porque aprendí mucho y la parte de regulación del ISP y de bioequivalencia, al final me fui por esa vertiente. Pero el camino me fue llevando a eso, pues si no estaría tal vez en una clínica haciendo otra cosa. ¿Y tú crees que te hubiera gustado igual haber estado en la parte clínica de la carrera, eventualmente? Mira, yo no he trabajado ahí. Ya. ¿Cachai? Pero sí encuentro que es una weá súper desafiante. O sea, los que están metidos en eso, sí, es todo el rato estar haciendo cursos, todo el rato estar debatiendo, todo el rato saber qué tenéis que hacer y cómo dar las indicaciones que tú estás dando y enfrentarte con gente que te va a decir, no, yo no quiero darle esa dosis, o tal vez no estoy de acuerdo con ese tratamiento, o tal vez según la patología no está, o sabéis que hay una guía clínica que dice que tienes que hacer esto y no esto, y tú tenés que enfrentarte con argumentos, ¿cachai? Con evidencia científica de por qué sí vas a darle un tratamiento o no. Yeah. Entonces igual es un área súper interesante que está ahí, pero mi área me gusta mucho más. Está bien. No, está bien, está duro igual. Yo lo pienso un poco en el sentido como... nunca había pensado como el rol de la persona que estudia química y farmacia en un ámbito clínico, porque cuando uno va a atenderse... Sí. El médico. Y si no, en alguno de los casos, cuando ya te hospitalizas, el técnico de enfermería, el TENS en el fondo, sí. El enfermero, la enfermera, pero nunca en mi vida he pensado, de hecho, hasta me imagino a la persona que le llevan como las muestras de. Claro. Pero así como el químico, nunca he pensado como la responsabilidad que tiene un químico farmacéutico a la hora de las dosis que se les tiene que entregar, porque uno piensa que es como el médico el que lo... Sí. Claro, es que, ordena, por ejemplo, ¿cachai? No sé, tú en un hospital o en una clínica vas a tener 2 perfiles de un químico farmacéutico. El que va a estar en la farmacia del hospital, ¿cachai? Yeah. Como organizando todo eso y distribuyendo y dispensando hacia arriba. Como la logística de medicamentos dentro de todos los pacientes que están en UTI, en UCI, ¿cachai? Bueno. Ese es un perfil. Y el otro es del farmacéutico clínico, que no va a estar en la farmacia como tal, sino que va a estar con el médico, con la enfermera, viendo los tratamientos, viendo los pacientes, haciendo análisis de casos y de repente es como mucho más parecido a un médico. Como que te acercáis más a un médico que... Por el fondo las dosis que le estáis dando al paciente. Porque tú piensas que el médico y la enfermera no son expertos en medicamentos. O sea, ellos tienen farmacología, sí, claro. Ellos tienen esos ramos, sí, pero nosotros son... ¿Cachai? Años de estar viendo ramo relacionado al medicamento de cosas que de repente los médicos pueden pasar por alto. Por ejemplo, lo que es como la tecnología que está asociada a un medicamento. Ponte tú el que sea una tableta de liberación modificada versus una de liberación inmediata. O de que un inhalador tenga cierta forma. O de que sea una crema tópica. ¿Cachai? Entonces,
esa parte tecnológica de cómo, en qué medio yo te doy el medicamento, ¿cachai? Eso, uno es experto en eso y uno puede contribuir mucho en esa área, pues, ¿cachai? Esto me abrió mucho la mirada de lo que es un químico farmacéutico. Yo sé que era como sí, típico que está en la farmacia, pero ahora veo que tiene como muchas posibilidades de... Bueno, igual no quiero como adelantarme, sí, pero... y responsabilidades también. Sí. Sí, de hecho esa parte es súper interesante porque nosotros tenemos un ramo que es como toda la parte legal que hay detrás. Y por ejemplo, como en una farmacia se venden medicamentos controlados, tú te podés tener un asunto por la ley 20.000, que es la que regula las drogas, la venta de drogas ilegales. Y si tú, por ejemplo, un día, no sé, pues cometes errores en dispensar un medicamento, una benzodiazepina, que son los que tienen la estrellita verde, o por ejemplo un medicamento que tenga la estrellita roja, un psicotrópico, podéis tener temas a ese nivel legal. ¿Cachai? Sí. Igual, no es menor. No. Sí. Oye, entonces ya volviendo como a los primeros años, quiero saber cómo son la experiencia de un mechón en primero y segundo año, cómo son las clases, todo ese ámbito que conlleva. Sí, pues. Mira, es como... Depende mucho como la posición que tenga uno, pero yo creo que estar en la U los primeros años es una weá súper entretenida, ¿no? Porque te hacís como un nuevo amigo, con nuevas personas y ya estáis estudiando una weá que te gusta a ti, weón. Ya son todos los ramos que están metidos en tu área, ya no tenéis como, no sé, a las que les gusta esto, no tenéis historia, no tenéis lenguaje, no tenéis nada de eso. Entonces, puta, los primeros años son entretenidos, pero también son súper difíciles. O sea, también ahí se cuela harta gente como que no tiene las aptitudes para ser un químico farmacéutico porque no puede con las ciencias básicas. Si no podéis con eso, ya no podéis seguir para adelante. Porque el cambio es muy grande entre el colegio y la universidad, Sí, con el po. tema de materia, conocimiento. Sí, pues, porque vaya a fondo, pues. Vaya a fondo. El primer año igual es casi como un quinto medio, por así decirlo. Porque volví a ver la química desde el principio, vuelve a estudiar como todo eso. Pero ya cuando empiezas a meterte en físico, química aplicada farmacéutica, o cuando ya te metí en bioquímica molecular o cosas así, ya ahí como que estás en otra instancia. Y también te puede pasar que tal vez los profes que tengáis no sean farmacéuticos, po. Sea un bioquímico que te hace la cátedra de bioquímica, que sea un químico el que te hace la cátedra de química. Y de repente, pues, a algunas personas les puede costar los primeros años porque los profes no le dan un enfoque farmacéutico al principio. ¿Cachai? Ahí va a depender mucho de qué universidad ponga a qué profe en esa instancia. Entonces, la primera parte, nada, pues, decirle a la gente que tiene que aguantar, tiene que ser súper disciplinada y estudiar harto. No hay que ser un genio, pero sí hay que estudiar harto. ¿Cachai? Son ramos que tienen una complejidad elevada. ¿Cachai? Oye, Benja, y un poco del campus y la infraestructura de lo que es la Andrés Bello, ¿qué te pareció a ti en comparación a cuando estás en el colegio? ¿Bien o es muy chico o es más grande o no es tan importante? Me imagino que igual el laboratorio es un aspecto súper importante dentro de la carrera, entonces igual eso importa. Sí. Ahí no quiero hablar mal de ninguna universidad ni tampoco bien de la mía. Fue una pregunta demasiado literal, pido disculpas. Pero sí, yo sí diría que tengan ojo con elegir la universidad, que sepan que tienen una buena infraestructura en laboratorio. Eso. Porque de verdad que se nota cuando tú tenés que hacer fila para ocupar un equipo en un laboratorio y perdís mucho tiempo a una universidad que tenga muchos equipos y tú podés ocuparlo. O de repente, no sé, yo he escuchado de algunos compañeros que pasan por la carrera y nunca ocuparon, no sé, un equipo que todos los farmacéuticos tienen que manejar sí o sí o conocer. Y algunos no tuvieron la oportunidad porque había un equipo y tal vez estaba malo. ¿Cachai? Entonces, sí, yo considero que eso es súper importante, que tenga una buena infraestructura para agarrarle también el gusto a la carrera. Ahora, cuando tú sales, ya no haces nada de eso, ¿cachai? Esa parte ¿de laboratorio? Claro, como que no está muy presente a menos que te dediques a algo en laboratorio. Yeah. Pero sí, como para agarrarle el gusto a la carrera y para tener experiencia ocupando esas máquinas y esos métodos, sí es importante considerar que la universidad tenga una buena infraestructura en ese sentido. Y ahora respecto de, por ejemplo, el campus, la parte recreativa, yo encuentro que también es súper importante que podáis tener como un espacio de recrearte, porque... De alejarte un poco de lo que es todo. Les va a pasar que tenés una clase y la otra empieza en 5 minutos.
Tú tenés 5 minutos para distraerte de 3 horas de una cátedra de ciencia brígida, para entrar a otra cátedra de ciencia brígida de otras 3 horas. Ciencia brígida 2. Entonces, sí es importante que, bueno, tengáis un momento para acostarte o echarte en el pasto un rato, o en un sillón, ¿cachai? Tomarte un café, o, no sé, conversar con tu amigo un rato, distenderse, para poder entrar a otra clase y enfrentarte a que te van a meter más conocimiento heavy, po. ¿Recomienda ir a darse una vueltita entre clases? Ir a salir a tomar aire, porque igual 5 minutos Sí, son de cortos. hecho, por lo general las clases están hechas así, como que siempre hay un break. Hay una mitad donde hasta el profesor es como, bueno, ya estoy hasta aquí, ¿cachai? No, porque no podía estar tanto rato hablando de weas tan densas y que la gente te preste atención, ¿cachai? Es difícil. Y tú necesitas darle un break a las personas, y hay profes que lo respetan y otros profes que no, y le dan hasta que termine la cuestión, pues. Entonces, por eso, más que ser genio, tenéis que tener como ese aguante de que te va a llegar mucha información dura y tenéis que saber procesarla, distinguir cuál es la importante para la prueba que te van a hacer, ¿cachai? Y cuál es ya es relleno, ya sí, pues, ¿cachai? Oye, a mí me gustaría hacer como una pequeña como... No sé cómo llamarlo, pero como visualizar un poco cómo es como la perspectiva, como un point of view, como de un estudiante de química y farmacia en la Andrés Bello, de cómo es un día en una clase, como alguien que va a entrar a la carrera, para ver cómo sería su primer día de... O sea, no primer día, primeros años de clase. Ya. Cómo son los profesores, o sea, cómo son las salas, como cuánta Ya, gente hay. Pasa que en la UNAV, la de química y farmacia, está en República, y no es un campus. Son diferentes edificios que están en toda la calle República. Y también en Sacié, Chaur, en toda esa parte. Y claro, los primeros años son caóticos porque tú tenés que ir al edificio que está allá, después volver ahí se llaman R1, R2, R3 y así. Pues. Entonces tenés que pasar al R5, al R4, tener una clase acá, porque todos los departamentos están en diferentes partes, ¿cachai? Entonces, los primeros años tenés que estar moviéndote para todos lados entre clases. No tenías un lugar donde te podáis como instalar y quedarte ahí, no, o sea, tenéis que estarte moviendo todo el rato. Y puta, igual también hay que tener ojo con eso, porque como no es un campus, estáis expuesto a que te pase algo en la calle, fuera de la universidad. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Hubo un tiempo que estuvo como que se hablaba mucho de que andaban raptando a las personas en República, o que andaban asaltando y así, ¿cachai? Entonces, igual hay que tener ojo con eso, con las clases que terminan muy tarde. De cómo llegáis de la U al metro, es súper... Porque ¿cuál es la clase más tarde que uno puede tener? Mira, por ejemplo, farmacocinética termina a las 7:20. Empieza a las 4 y termina a las 7:20. Entonces... Ese ramo lo tengo ahí ya impregnado. Farmacocinética. Sí, pues. Entonces... Oye, 3 horas 20. Pero entre medio igual hay pausas, pues. ¿Cachai? Sí. Hay pausas y es que si no alcanzáis a abordar la cantidad de cosas que te pide el ramo que tenéis que pasar. Pues, o el ¿cachai? temario, por decirlo Sí, así. pues. No, locura. Yo quería preguntarte como un tema para quizás cerrar un poco lo que es universidad, entre comillas, ¿cuáles podrían ser como los 3 pilares más importantes que uno que debería rescatar a la hora de la carrera en una universidad? Por ejemplo, voy a suponer, la infraestructura del laboratorio es una cuestión súper importante, la calidad de docente en temas de investigación es otro importante, o un año en particular, ya sea el de práctica, ya sea el de tercero, por el tema de los ramos que sí o sí vaya a tener que aplicar de alguna u otra forma en tu ámbito laboral. Ya. Ya, yo creo que un pilar así súper importante es difícil lo que voy a decir, porque de tener claridad en lo que tú quieres, ¿cachai? O sea, yo creo que, porque de ahí va a ser... Todas las decisiones que tú tomes en la carrera van a depender mucho de hacia dónde tú querías enfocarlo. Y antes de entrar a la U, si querías enfocarte en un tema más clínico, te vas por un lado. Si querías enfocarte en un tema más industrial, te vas por otro lado. Entonces, siento que es ese tema como de tú estar con claridad de hacia dónde quería apuntar las cosas, es algo que la gente sí tiene que darse el tiempo de desarrollar. Porque, o sea, en el colegio no te enseñan o no te dan clases de desarrollo personal. Pero tú tenés que ir, ¿cachai? Buscar y hacerte el tiempo para leer algo que te ayude a desarrollarte como persona, a entenderte, a saber qué querís, para dónde apuntáis, y llegar a la U con una claridad más o menos de hacia dónde querías apuntar las cosas. Entonces, si tú cursáis la U teniendo esa weá presente, así como yo sé que quiero esto, voy para allá, y no me salgo de ahí, y voy y lo esfuerzo, es una weá que te va a ayudar mucho. En cambio, personas que de repente en la carrera van y no saben qué hacer, no están muy enfocados,
quizá después te vas a arrepentir y decir, puta, si antes hubiera estado claro, hubiera disfrutado más ese ramo o lo hubiera pasado mejor, en vez de estresarme por esas cosas cuando no tenía claridad. Sí, yo creo que ese sería un punto súper importante. Lo otro, como decís tú, la infraestructura, también. Pilar súper fundamental, que tenga buenos laboratorios. Porque las salas de clase son todas más o menos igual, ¿cachai? Los auditorios son todos más o menos igual. Pero los laboratorios sí ahí puede haber una diferencia en la calidad de cómo están hechos. Y eso principalmente yo diría que es como los pilares más importantes. Y la parte de la investigación, lo mismo, definir qué es lo que querías hacer tú con tu conocimiento. ¿Querías investigar? ¿Querías emprender? ¿Querías dedicarte a trabajar en una empresa como tal? Ahí depende mucho de ti. Oye, Benja, ¿y recomendarías hablar con algún profe que esté en algún tema de investigación para participar, como le te pasó a ti con la práctica, pero quizás partir desde antes, Sí. Conocer un poco De hecho, los docentes, ¿cachai? Hay gente que hace eso. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía 2 amigos en la U que ellos el primer año fueron a hablar con la psicóloga de la carrera, que es como la que te va orientando un poco, y él le dijo, sí, ustedes si quieren investigar pueden meterse en un tema. Hablan con un profe y los profes siempre necesitan gente. Los profes que están como de planta investigando siempre necesitan manos para hacer sus experiencias, para acumular conocimiento. Y es una instancia que yo no tuve la oportunidad porque no se me ocurrió. Pero si yo volviera, sí, bueno, o sea, le iría en primer año y decir, ¿hay alguna investigación que yo me pueda meter para ayudar y aprender? Y probablemente te van a decir que sí. Tú también igual participaste, no me acuerdo, en la universidad con una investigación, ¿o no? Yo sí, fueron dos. Sí, fueron dos. Una como que no era mi área, era como de biología y yo estoy como ingeniero, entonces como que me alejé mucho y como que no me gustó mucho. Trabajé con lodos. Entonces el olor, eso es otro tema que quiero tocar. Como el tema del laboratorio, las prácticas. Porque el primer año me dijiste que era, o sea, primeros 2 años era un colador por el tema de la dificultad de las clases. Sí. Y bueno, después imagino que la gente que lo pasó, o sea, ¿cuánta gente como que se va de la carrera por eso? Mira, ponte tú, cuando entré yo éramos 170 y salimos así como desde al día ¿Ya? como de la generación, yo creo que unos 16. Así como 10%. de todos los que entramos y que llegamos hasta el final así como sin echarse ningún ramo y terminar todo bien, ¿cachai? Pero entre medio sí hay mucha gente que abandona. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, tú te quedas pegado con un ramo, ¿cachai? O sea, tú te lo echáis una vez, te lo echáis de nuevo y ya la tercera, después ya no podías echártelo eternamente. O sea, todas las universidades te restringen cierta cantidad de veces que podías echarte un ramo. Y de repente, bueno, es que no podís con físico-química aplicada, o no podís con química analítica, o no podís con farmacoquímica, y te quedáis pegado. Y te lo echáis 2 veces y ya la tercera es como tu última oportunidad. ¿Cachai? Y ahí tuviste que... Fuiste bueno nomás. Se lo fueron. Sí, bro. ¿Cachai? Duro. Y después ya, si lo lográis pasar el tercer año y cuarto año que ya empecé un poco más con las prácticas, con el laboratorio. Sí, pero a mí me pasaba que durante la carrera decía, ya pasé lo más difícil. Y después llegaba y era más difícil. Y después ya pasé lo más difícil. Y llegaba y era más difícil. Entonces al final tiene esa dificultad, pero si le ponís si le ponís empeño, lo vais a lograr, ¿cachai? Pero sí tenéis que estar ahí, pues metido, no podéis ser dejado. No podéis dedicarte al carrete todos los fines de semana, weón, no estudiar y suponer que vaya a terminar la carrera bien. No, o sea, no es una carrera de ese estilo. Pero la carrera es como más como de memoria, como aprenderse como la fórmula de los compuestos. Me gustaría decir que no, pero sí. ¿Sí? Sí, porque por ejemplo, no sé, nosotros hay 3 ramos, que es farmacología humana 1, farmacología humana 2, farmacología humana 3. Y ahí tú vais por sistema, por ejemplo, el sistema cardiovascular, y vais viendo todos los fármacos que están y sus mecanismos, sus reacciones. Y claro, pues las solemnes, las pruebas, sí son de explíqueme el mecanismo, explíqueme la reacción adversa, entonces hay harta memoria. Y después ya en la parte clínica, ahí es aplicar eso. Entonces sí tenéis que recordar todo lo anterior. Entonces sí tiene mucha memoria que después tenéis que ir aplicando. Sí tenéis que... Es cierto eso de que hay que tener buena memoria. Es un ramo, es muy cumple mucho lo de un ramo del área de la salud. Yo creo que enfermería y medicina igual es mucha memoria. Tenéis que aprender de todos los músculos, todos los huesos, tratamiento. Claro, después viene el tema de las simulaciones, que son como casos donde ve un actor. Y ponte tú los primeros años, claro, tú tenías anatomía y bueno, hacer una gincana, yo me quedaba
toda la noche estudiando, aprendiéndome todas las partecitas, porque después, bueno, tú, no sé si cachan lo que es la gincana. Sí. Entonces, claro, tú entrabas en la sala y te ponían todos los modelos con un ahí, Sí. como un pinchado, y tú tenías un tiempo y tenías que decir todas las partes, y tenías que sabértelo todo de memoria, pues, weón. Si Sí. no... Y hay gente que también se queda pegada con eso, pues, que si no te aprendí eso de memoria, sonaste, o sea, no tenéis como, es sí o sí, saberte todo, o la gran mayoría de memoria. Y lo más difícil de repente, o que a mí me parecía más difícil, era la parte de la histología. Que eso es como las células, ¿cachai? Tú veis un tejido y te ponen un puntito en ese mosaico que no entendís qué es, un ¿cachai? músculo, Claro, sí. qué tipo de tejido es, ¿cachai? Y tú tenés que sabértelo también de memoria al mismo tiempo que tenés que saberte la parte anatómica, ¿cachai? Entonces sí, tiene ese componente de memoria que tenés que hacer. Duro. Loquísimo. Y lo más chistoso es que, claro, pues tú estás durante toda la carrera viendo hartos medicamentos, hartos tratamientos, pero después tú salís, vas a la farmacia y va una persona y te dice, me duele la guata, ¿qué tomo? Y, bueno, ¿no? Y estudiaste así como cómo tratar a un paciente en UCI, para la cagada descompensado, o en el tratamiento más heavy, pero vas y te preguntan una guata tan simple como me duele la guata. Y como que no viste esa buena carrera, po, ¿cachai? No tenéis como esas cosas. Oye, ¿sabes que me duele la garganta? ¿Qué me tomo? Bueno, sé cómo tratarte en un hospital. Así. Me convertimos para cagar. Claro. Y ahí te ponen- Cuando te estés muriendo, ven y pregúntame. Sí, pues, entonces en la farmacia como tal aprendís como todas esas cosas de me duele la guata, cotidianas, por decirlo sí, así. pues, ¿cachai? Que no, en la carrera no hay un ramo que sea como de ese tipo de patologías más simples, ¿cachai? Tú veis como la gruesa, los problemas grandes, las enfermedades crónicas y todos esos tratamientos, pero las cositas chicas te las encontráis en la farmacia. Pues. Oye, y en temas como ramos como la toxicología, Mm. ahí ¿cómo es esa experiencia? Uno va al laboratorio y así como experimento así como ¿Toxinas? toxinas. Mira, toxicología es un ramo súper entretenido porque es como al revés de todo lo que aprendiste. Porque en un principio te enseñaban a cómo darle un medicamento a una persona para que se siente bien. En toxicología te enseñan a sacarle eso que le está haciendo mal, po. ¿Cachai? Entonces te enseñan como formas de retirar ese medicamento o ese tóxico que está ahí. Entonces como que vaya en sentido inverso. Y puta, el ramo para los que les gusta, por ejemplo, la parte como forense de asesinato, la gente que como que le gusta esa parte de criminalística y todo, ese ramo tiene ese componente. Sí, es ahí. Sí. Poco menos. Y ponte tú, no sé, hay un laboratorio, que el último laboratorio que es de criminalística. Y ¿De esa, qué? De criminalística. ¿Ya? Y esa weá es muy entretenida porque uno hace una escena del crimen. ¿Cachai? Tú ponís como marcado en el piso una persona muerta, ponís la botella de alcohol, ponís, por ejemplo, ropa, que uno la marca con, por ejemplo, esperma de persona, ¿cachai? Que viene del médico legal. Y después tú tenés que ir, por ejemplo, con una linterna, como ir investigando a ver si con esta luz... ¿Ultravioleta? Sí, podéis ver como algo más, ¿cachai? Y tenéis que ir como investigando la escena del crimen, te lleváis esa muestra y después le hacéis el análisis toxicológico a ver si es que, no sé, pues en la orina había un medicamento o si es que era una muestra de semen, por ejemplo, o si es que realmente estaba esa droga implicada, si es que era cocaína o no era cocaína, ¿cachai? Y es súper entretenido como tener esa escena del crimen y llevártelo y analizarlo. O sea, ahí te alejáis mucho lo que es como la parte como que el prejuicio que uno tiene de la carrera, como todo el día haciendo fórmulas de medicamentos. Y ahora no, Claro. pues ahora tienes como otra aplicación mucho más entretenida. Sí, pues. Y ahí, por ejemplo, tú puedes trabajar en el servicio médico legal, puedes trabajar en la PDI, puedes trabajar en el Abocar. ¿Cachai? Que son como... Es difícil entrar ahí, no cualquiera... No está así como empleabilidad, bueno, hasta las nubes, no. O sea, tenéis que tener un conocimiento heavy para poder entrar en eso. Y esas son como áreas que tú puedes tener. Y también, por ejemplo, en la parte de los plaguicidas, que es en la parte como agrícola, que la gente que necesita usar plaguicidas para poder controlar la cantidad de siembra que está teniendo con todos los parásitos o todo lo que va pasando ahí. Y necesitáis un experto en eso, porque la regulación también te va a pedir que haya alguien que tenga ese conocimiento en toxicología de plaguicidas, que te esté controlando esa cuestión. ¿Cachai? Sí. Oye, ¿podría como hacer como un listado de las posibilidades como de especialización que uno tiene con la carrera? Ya. Así, mira, más que como especialización, yo que te voy a decir como las salidas que tú puedes tener. ¿Las salidas laborales? Laborales que tú puedes tener. Ponte tú, ya, área clínica. Podés irte para hospitales.
Podí irte a la clínica, siendo parte de la farmacia del hospital o siendo como farmacéutico clínico ahí en el equipo del médico y la enfermera. Podí dedicarte a la parte regulatoria, Instituto de Salud Pública, o tener una empresa privada que haga asesoría regulatoria, que en el fondo tú vas por toda la parte legal, ¿cachai? Y eres experto en eso y ayudáis a los laboratorios. Podéis dedicarte a la farmacia comunitaria, que es la farmacia la típica y donde hay más empleabilidad, donde casi todos van a terminar trabajando, que es lo que hemos hablado. Podéis trabajar en la parte toxicológica, podéis trabajar en la parte de investigación, podéis trabajar en la parte de laboratorio. Dentro del laboratorio podéis trabajar en la parte de control de calidad, podéis trabajar en la parte de por ejemplo, I+D, que es lo que habíamos hablado delante. Podéis trabajar en la parte de bioequivalencia, podéis trabajar en la parte de aseguramiento de otro tema, de producción después. Ya, te vayas a esa área de los que están haciendo. Después de desarrollo galénico, que es como tú formuláis el medicamento. También hay un personaje que es experto en qué tengo que hacer yo para poder ponerle los componentes, ¿cachai? Hacer el comprimido o el inhalador y llegar a ese punto. Ya. Entonces, salida, y me deben faltar mucho más. Si de verdad que tenéis N salidas laborales. Caleta. Pero como te digo, si ya, yo te puedo vender esa, pero lo más real es que tú termines trabajando en la farmacia. Y para lo otro tenéis que especializarte sí o sí. O sea, tenéis que meterte a un curso, tenéis que meterte en esa como área. diplomado, ese Como un tipo de diplomado o hacer la práctica. Yo de verdad que esa es muy importante. Como que al que está estudiando la carrera, si llegáis hasta el final y te ofrecen una práctica en un área... Que lo elija bien. Sí. Por ejemplo, hacer una práctica en el servicio médico legal, no todos pueden tener esa experiencia de ir ahí. No todos van a tener la experiencia de ir al ISP a hacer la práctica. O de ir a un laboratorio. De hecho, pasa mucho que tú haces tu práctica en laboratorio X y termináis ahí contratado, ¿cachai? Y si no hubierais pasado por esa práctica, difícilmente el laboratorio te hubiese contratado porque no cumplís con el currículum que ellos te piden, que son años de experiencia, años en esto. Entonces, súper importante elegir una buena práctica para... Eso te va a dar el pie para entrar en esa especialidad que tú querías darle a la carrera.